Una mente sin entrenar no puede conseguir nada, dice un curso de milagros, y es determinista con esto. Si querés alcanzar un nuevo estado emocional, tenés que entrenar tu mente. Si querés pasar de la tristeza a la alegría, tenés que cambiar tu personalidad, te tenés que convertir en una nueva persona. Nuestros pensamientos crean las emociones, te lo vengo diciendo durante todo este curso. El entrenamiento mental que te ofrece la biodescodificación te lleva a disolver la tristeza, los ataques de ira, te lleva a disolver la depresión. El entrenamiento mental que te voy a ofrecer para pasar de la tristeza, de los ataques de ira, del miedo, a la paz y la alegría, se compone por 3 pilares. Pilar número 1, la toma de conciencia. Pilar número 2, cambiar el relato interno. Y el tercero, crear un estado emocional que nos potencia a desarrollar la mejor versión de nosotros mismos. Cada uno de estos pilares funciona en conjunto. No es que puedes practicar uno y el resto no, tenés que practicar los 3. Cuando se unen en una estrategia unificada, toda nuestra vida puede empezar a cambiar. Sí, esto es importante, si de verdad querés transformar tus estados emocionales, estás obligado, obligada a tomar las riendas de tu mente, de tu vida. No se puede, no se produce el cambio milagrosamente, tenés que entrenar. El primer pilar es tomar conciencia. ¿Qué es tomar conciencia? Tomar conciencia es identificar los orígenes de nuestras emociones, conocer cuáles fueron las situaciones traumáticas que hemos vivido en el pasado, pero sobre todo, cuáles son las interpretaciones que hicimos de esas experiencias que activaron nuestras emociones y que son las emociones que queremos cambiar y que queremos descongelar de nuestro psiquismo. Una vez que logramos reconocer esos eventos traumáticos y, como te dije, los pensamientos asociados a esos eventos, ahí podemos crear una nueva significación, podemos crear una nueva interpretación de esas situaciones de estrés para modificar nuestro relato interno, te das cuenta que está todo conectado, y producir cambios emocionales en el presente. Con la información del presente, cambia en el presente. Entrenarnos en el pilar de la toma de conciencia nos lleva a jugar el rol de detectives de nuestra propia historia. Nos convertimos en detectives emocionales. El detective en el cual nos vamos a convertir tiene como base una visión de total responsabilidad sobre la vida. No es víctima jamás. El núcleo de su sistema de creencias es que todos los efectos tienen una causa. Y estas causas siempre son mentales. Grábate esto, siempre son mentales. En nuestro trabajo de investigación emocional partimos de la premisa de que todo lo que nos ocurre en la vida y sobre todo las emociones que experimentamos son nuestra responsabilidad, consciente o inconsciente. Claro, el detective va a investigar cuáles son esas creencias inconscientes. Y que, sabe el detective que haciéndose consciente de la causa, puede transformar la causa y transformar el efecto. Cuando nosotros salimos a trabajar de detectives emocionales y tenemos frente a nosotros un caso a resolver, que es un estado psicológico que queremos cambiar, siempre debemos preguntarnos cuándo y qué produjo el estado de tristeza, qué experiencia interna, qué significado interno produjo el estado de tristeza o de ira o de depresión. En lo posible, tenemos que lograr determinar una fecha exacta, cuándo empezó este estado, ya que cuando nosotros somos bien precisos, podemos obtener mejores resultados, vamos a obtener mucha más precisión en relación a encontrar el motivo psicológico que inició el estado emocional. Una vez que nos posicionamos en una línea imaginaria de espacio y tiempo, empezamos a buscar cuál es la situación desencadenante, qué situación desencadenó el estado psicobiológico que queremos cambiar o la persona que tenemos enfrente, nuestro consultante, le llamamos biodescodificación, quiere cambiar. Si es un caso de depresión, lo primero que hago es buscar un acontecimiento dramático que la persona cree que no tiene solución. Y si buscamos un desencadenante, por ejemplo, de un ataque de ira, voy a ir a hacer foco en situaciones de estrés donde la persona sintió un miedo terrible, pero un miedo que no se animó a asumir. Y como creía que la causa de ese miedo estaba ocurriendo afuera, lo proyecta, ataca.
Y ahí nosotros vamos en nuestra libreta de detectives, vamos a empezar a definir bien cuándo empezó la emoción y cuáles fueron los pensamientos que desataron esos estados emocionales que queremos cambiar. Entonces, ¿cuándo y qué? Siempre las escenas desencadenantes son previas al inicio del estado emocional, siempre. Empezó acá el estado emocional, tengo que ir a buscar para atrás. Quiero contarte un ejemplo de cómo identificar un momento que da inicio a un programa de depresión. La historia es la siguiente. Mariana llegó a mi consultorio muy angustiada, me acuerdo que era una noche de lluvia, luego de que ella venía del psiquiatra. El médico le había sugerido una internación en una clínica de salud mental, a ese nivel. Andate a una clínica de internación mental. Porque Mariana estaba presentando un cuadro de depresión mayor, que hacía como 2 años que lo tenía, sumado a que pocas horas antes de haber ido al psiquiatra y de haber venido a mi consulta, se había querido suicidar ingiriendo pastillas. Mariana no quería internarse, no quería, el novio me acuerdo que la apoyaba, pero ella no quería internarse hasta no tener una mirada distinta a lo que la medicina convencional le estaba ofreciendo. Por ese motivo, había decidido hacer una bendita sesión de biodescodificación conmigo. Entonces, me cuenta todo el cuadro y lo primero que le pregunto a Mariana fue: ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo sentís tristeza? Y me acuerdo que ella me dijo que estaba en ese estado desde hacía 2 años, seguro, y que la tristeza había comenzado justo después de recibir la noticia de que no podía ser madre. Me cuenta que ella, junto a su esposo, habían intentado durante años ser padres, pero todos los tratamientos de fertilización que habían intentado, fallados. Habían hecho un último intento, que también fue fallido, y ese último intento había sido justo 2 años antes. A partir de ese día, dice Mariana, que había empezado a sentirse muy triste y sin ganas de continuar con su vida. Entonces ahí identifiqué, ya tenía, bueno, el último tratamiento. Una vez que identifiqué el momento del shock, que fue precisamente cuando el médico, ella me lo cuenta, ¿no? Que el médico le dice: basta, Mariana, no sigamos intentando con la fertilización porque no funciona. Ahí yo le expliqué a Mariana que ese fue el momento que dio inicio al proceso de congelamiento de su cerebro. Le conté que cuando ella recibió la noticia del médico, su mente, cerebro, ofreció un estado psicológico para poder soportar el trauma, que es el congelamiento, que está asociado a la tristeza. Porque seguramente Mariana, cuando escucha a ella, interpreta que es una sentencia lo que le dice el médico. Se acabó, no voy a poder ser madre. Y cuando hizo esa sentencia, ella creyó que no podía luchar, que su biología le decía: listo, asumió en ese instante que nunca iba a ser madre y sintió que su felicidad, la posibilidad de ser feliz, se había perdido. Entonces le pregunto: ¿qué pensaste, Mariana, en el mismo instante en que recibiste la noticia? Y ella piensa y me confiesa que había pensado que ella era imperfecta y que su cuerpo estaba fallado para poder procrear, para poder ser madre. Ese pensamiento negativo, fíjate, o esa creencia limitante se puso en marcha y activó la depresión. Su mente y cerebro lo que hizo es congelarse, congeló a Mariana para darle tiempo de procesar el golpe y poder reinterpretarlo desde otro punto de vista. Pero, como somos nosotros los humanos, Mariana nunca encontró otra alternativa de interpretación, nunca encontró otro sentido. Por el contrario, durante esos 2 años de tristeza, ella reforzó la creencia una y otra vez de que si no se convertía en madre, su marido la iba a dejar, se iba a ir con otra, no iba a tener familia, y se iba a quedar sola y se iba a quedar triste. Imagínate. La depresión garantizada. A la situación de conflicto, Mariana le fue sumando las intervenciones médicas y psicológicas tradicionales que decían: vos estás triste, vos estás deprimida, más desvalorización, más miedo, antidepresivos, sin darle ninguna explicación. Entonces nunca encontró la forma de darle un nuevo significado a la experiencia traumática que había vivido. La tristeza se potencia. No solo ella se decía a sí misma que era imperfecta por no quedar embarazada, sino que también se sentía culpable por estar deprimida, por estar triste, porque todos sus familiares estaban preocupados por ella, cuando todo
Y además, viste que la familia te dice, no, no tenés que estar triste, tenés que estar feliz. Es imposible. Entonces, en esa primera sesión lo que trabajamos fue la escena donde recibe la noticia de que no podía quedar embarazada. Hacemos el cambio en inconsciente, el protocolo de la reimpronta, y Mariana reconoce que no quería quedar embarazada porque no se sentía protegida por el marido. Entonces ya el cuerpo no la quería cagar. Hay un programa. Reconocer esto lo que le permitió a ella es darse cuenta que no estaba fallada orgánicamente, sino que al no quedar embarazada, su biología la estaba protegiendo, estaba expresando el miedo de desprotección que ella sentía con el marido. Su diálogo interno cambia, en aquel momento cambia. No es que yo estoy fallada y mi biología está mal, sino que no quiero ser madre a un nivel subconsciente porque no me quiero sentir desprotegida. A un nivel consciente, claro, necesito ser madre para ser aceptada. Ella no quería ser madre, quería seguir creciendo personalmente, incluso me dijo que quería seguir capacitándose en su profesión, quería seguir sintiéndose libre, pero claro, la creencia de la maternidad para ser feliz, pero a la vez la creencia subconsciente de que no quiero, genera todo este estado orgánico de no fertilidad y luego el diagnóstico genera la depresión. El cuerpo siempre sigue a la mente. Darnos cuenta de que nunca, hay que darnos cuenta de que nunca hay dos propósitos que se chocan entre sí. Nunca, jamás. No es que el cuerpo va por acá y la mente por acá. No, la mente subconsciente de Mariana no quería. El cuerpo responde a eso. Nuestro trabajo como detectives emocionales es poder identificar cuál es el propósito de la mente. Observando el cuerpo no miente nunca. Una forma de reconocer qué pasa internamente es ver lo que está expresando el cuerpo, cuáles son los síntomas que el cuerpo manifiesta. El cuerpo no miente ni está errado jamás. Me acuerdo que Mariana comprendió su historia, se perdonó por haber intentado ser madre para satisfacer más las necesidades de la sociedad y las necesidades de ella de no quedarse sola, los deseos del marido. Se liberó de esa carga emocional. La tristeza empezó a desaparecer. Yo me acuerdo que vino a la consulta pocas semanas después y ya había retomado su profesión, había puesto en marcha su vida haciendo actividades sociales, yendo al gimnasio, moviéndose. Por eso te digo, atrévete a vivir tus sueños, atrévete a vivir sin miedo a lo que van a decir los demás, atrévete a ser quien querés ser vos sin escuchar a los demás. Escuchar a los demás va a generar tristeza y posiblemente empieza a generar depresión. A veces sí tenemos que tener un mentor porque nosotros queremos alcanzar un objetivo y el mentor ya alcanzó el objetivo y el mentor te puede dar pistas, te puede guiar. Pero vivir escuchando la opinión de los demás sobre nuestros propios sueños, sobre lo que tenemos ganas de hacer, posiblemente nos limite y terminamos viviendo la vida de otras personas. Y terminar viviendo la vida de otras personas es un problema porque no es nuestra propia vida y estamos todo el tiempo preguntándonos, ahora, ¿cómo salgo de esto? Y cómo salgo de esto y no tener respuesta es lo que activa la tristeza y a largo plazo la depresión. El segundo pilar habla del relato interno. La historia de Mariana pone en evidencia la importancia de detectar dónde comienza el conflicto psicológico que genera las emociones que queremos cambiar para luego ir a buscar cuál fue el relato interno que dio origen a la activación del programa de congelamiento llamado depresión que vivió Mariana. Lo mismo es aplicable a todos los estados de ira, por ejemplo, que podemos llegar a vivir. Creo que el pilar número 2 es la clave para vivir en el infierno o en el cielo. Digo esto porque nuestro relato interno es quien amalgama, ¿no?, las situaciones que vamos viviendo con nuestro estado emocional. Tengo una situación acá, un estado emocional, la amalgama es lo que me cuenta. La vida que nosotros vivimos está únicamente condicionada por la forma que tenemos de hablarnos, por la forma de hablarnos interiormente sobre aquello que está sucediendo. Todo el día estamos opinando sobre nuestro cuerpo, sobre nuestras finanzas, sobre nuestros amigos, sobre nuestra pareja, sobre la economía del mundo mundial. Sobre todo estamos opinando y esa opinión va generando un estado emocional. Nuestra voz interna puede crear ya sean relatos de poder o relatos de miedo. Y nuestro trabajo como detectives emocionales es identificar los relatos de miedo para transformarlos en relatos de poder para tener una mayor calidad de vida.
Y para esta tarea vamos a utilizar una herramienta que le voy a llamar el camino del detective emocional. Este camino se aplica siempre sobre la escena de impacto emocional, lo que estuvimos viendo recién en el caso de Mariana, cuando recibe la noticia del médico que le dice no intentemos más porque no funcionan los procesos de fertilización. En primer lugar, vamos a hallar la escena de impacto. Luego, vamos a realizar el camino del detective emocional. Nadie es libre si no es dueño y señor de sí mismo. El camino emocional te va a hacer dueño y libre de vos mismo. Vamos ahora al camino del detective emocional. Vas a tener acá en pantalla los pasos, anda anotando, vas a también tener el archivo en PDF, pero te los cuento. Paso 1, identificar la situación de conflicto. Paso número 2, identificar cuál fue el momento de impacto dentro de la escena de conflicto. ¿Qué fue lo que escuchaste? ¿Qué fue lo que viste que te generó el shock? Paso número 3, preguntarte cuál fue el pensamiento que tuviste en ese momento del shock, el primer pensamiento. Paso 4, quiero que determines la emoción que te invadió, qué sentiste. Paso número 5, ¿qué te estás diciendo vos mismo, vos misma, una vez que estás sintiendo lo que estás sintiendo? Puede ser que te estés diciendo, yo no valgo, yo no existo, yo no merezco. Paso número 6, ¿qué nuevas palabras vas a usar con vos mismo, con vos misma, si mirases esta escena desde el amor? Esos son los 6 pasos del camino del detective emocional. Un curso de milagros nos dice que el milagro se produce cuando volvemos a mirar nuestro pasado con ojos de amor. El camino del detective emocional nos ofrece conocer las raíces de nuestro relato interno. Y cuando conocemos las raíces de nuestro relato interno, nosotros podemos volver a vivir las escenas traumáticas de nuestra vida y cambiarle el significado. Conocer nuestro relato interno nos permite transformarnos, ya que no podemos, es imposible cambiar algo que desconocemos. Por eso tenemos que ir a observar, a entender. Y al modificar las interpretaciones de las escenas pasadas, podemos crear un nuevo estado emocional. Y una vez que cambiamos la percepción del pasado, nuestro presente emocional se transforma y nosotros somos lo que somos en el presente. ¿Y por qué se transforma? Esto ocurre porque la mente, al igual que el cerebro, siempre está viviendo en el presente. Para la mente solo existe el presente. El pasado no existe, el futuro es algo que algún día va a llegar, pero siempre nuestra mente consciente e inconsciente está en este instante. En el cerebro sucede lo mismo. Las conexiones neuronales del cerebro siempre se activan en el presente. No puedo hacer conexiones viejas. Puedo rememorar conexiones viejas, sí, pero se activan en este instante. Estas redes neuronales se conectan y se desconectan, creando nuevas redes todo el tiempo. Y si cambiamos una percepción pasada de un hecho, inmediatamente se cambian esas conexiones neurológicas y se crean nuevas conexiones neurológicas. Por lo tanto, estamos todo el día creando nuestro cerebro. El cerebro tiene la capacidad de lo que se conoce como neuroplasticidad, tiene la capacidad de actualizarse mediante el poder de reinterpretar las experiencias de nuestra vida. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos, decía Marco Aurelio, y es así. Cuando conocemos nuestro relato interno, tenemos la posibilidad de cambiarlo. Y cuando transformamos nuestro diálogo interno, podemos modificar nuestra vida, cambiando nuestras emociones, nuestras decisiones. Separémonos de nuestros relatos de culpa y empecemos a unirnos a relatos verdaderos, a relatos de poder, a relatos de entusiasmo, a relatos de amor. El amor nos lleva a lograr todo lo que deseamos en la vida. El amor por nosotros mismos nos vuelve inquebrantables, nos vuelve superhéroes. Y el tercer pilar es el estado emocional. Estamos hablando de los 2 pilares para hablar de este tercer pilar, que es el que queremos modificar. El estado emocional es la clave para vivir una vida saludable a nivel psicológico, biológico, espiritual. Nuestro estado de salud, nuestras relaciones interpersonales, nuestros proyectos están determinados por la calidad de nuestras emociones. Tu vida está determinada por la calidad de tus emociones durante toda tu vida.
Así como los pensamientos crean los estados emocionales, las emociones condicionan los siguientes pensamientos que elegimos pensar. Un estado emocional te lleva a un tipo de pensamiento, otro estado emocional a otro tipo de pensamiento. El proceso se puede representar imaginándonos un círculo que se inicia con un pensamiento que crea emociones y que estas emociones generan nuevos pensamientos. Empiezan pensamientos, emociones que generan nuevos pensamientos. Si nosotros pensamos de una determinada manera y produce tristeza, la tristeza va a generar una serie de nuevos pensamientos que conecten con el primer pensamiento de tristeza. Y así estamos continuamente generando pensamientos que crean tristeza, la tristeza genera pensamientos que va a llevarnos nuevamente a la tristeza. Lo mismo sucede con la alegría, con la felicidad. Y yo, mientras grabo esto, me imagino que habrás vivido momentos donde todo iba bien en tu vida y no hacías más que seguir ese flujo de buena energía mental y emocional, y del mismo modo también habrás tenido tu momento de tristeza y habrás experimentado que todo se volvió oscuro. ¿Por qué? Por este círculo que te estoy hablando. Esto es así porque nuestros pensamientos y nuestras emociones van siempre de la mano. No va un pensamiento por acá y una emoción por acá. Si cambiamos nuestro relato interno de desvalorización, de culpabilidad, de rencor, estamos cambiando nuestro estado emocional. Y una vez que nuestro relato interno se modifica, producimos un nuevo estado psicológico, un nuevo estado del ser, un nuevo estado emocional que va a propiciar el terreno para que sigamos sembrando pensamientos amorosos y pensamientos creativos. Y esto hace que nuestra vida vaya al siguiente nivel. Vi miles de veces cómo el cambio de mentalidad en las personas curan sus cuerpos, desprograman sus estados psicobiológicos de la depresión o la ansiedad, cómo las personas se liberan de rencores que han cargado durante años, cómo encuentran el trabajo de su vida, el de sus sueños, cambiando sus pensamientos y cambiando sus emociones. Y acá hay una emoción que es importantísima, es la emoción de la gratitud. ¿Por qué la gratitud tiene el poder de transformar nuestra vida? ¿Por qué en todos lados hablan de que nos pongamos en un estado de gratitud? Porque el estado de agradecimiento es un estado que tiene el poder de crear un estado interno de confianza y de autoestima, pero superlativos. Porque vivo agradeciendo, me voy sintiendo siempre confiado. Si tenemos la capacidad de agradecer todo aquello que ocurre en nuestra vida, todo lo que ocurre a todo nivel, vamos a tener la fuerza para asumir absolutamente todo, siendo consciente que detrás de toda situación yo tengo una oportunidad para aprender, para reconocer un aprendizaje o para agradecer. Así voy cambiando mis creencias a través de las situaciones que vivo. ¿Qué puedo aprender? ¿Qué puedo agradecer? Al vivir de esta forma, estamos dispuestos al 100% a ser responsables de nuestra vida. Y la responsabilidad nos lleva a cambiar las creencias que queremos cambiar y aceptar aquellas creencias que todavía no hemos podido cambiar, pero ya no nos castigamos, ya no tenemos un relato interno que nos juzga constantemente. Este cambio de paradigma mental es el punto clave entre vivir a merced de la vida y de los problemas o empezar a disfrutar de la vida, a disfrutar de nuestras relaciones, a disfrutar de lo que hacemos, a disfrutar de nuestro tiempo libre, a disfrutar de nuestra mente, de nuestro cuerpo, a disfrutar. ¿Te diste cuenta qué poco estás disfrutando? ¿Te diste cuenta qué poco estás amando? ¿Te diste cuenta que estás con más miedo a morir que con más amor a vivir? La mejor manera de crear vínculos, de sentir lo importante que es nuestra vida, de experimentar una sensación de seguridad y al mismo tiempo de placer, de disfrute, y sobre todo de entrar en un estado mental de bienestar, es agradecer. Es agradecer lo que me pasa a mí e incluso agradecer lo que le pasa al otro. El secreto para transformar tus estados emocionales es comprenderlos y ver cuál es la intención positiva que hay detrás de eso. Si aplicás estos 3 pilares que te enseñé en este video, podés literalmente hacer lo que quieras. No hay nada que te detenga, tenés todo para vivir. Los 3 pilares que te enseñé en este capítulo te conducen de forma amorosa y fácil a tomar el mando de tus emociones. Tenés que hacer tu trabajo, que es entrenar tu mente para elegir tus pensamientos que te impulsen hacia la vida y te saquen del miedo.
Dejá de escoger los pensamientos automáticos del pasado que están llenos de sufrimiento, llenos de culpa. Siempre me acuerdo de la frase de un curso de milagros que dice: sos el tomador de decisiones. La elección siempre es entre el miedo o el amor. Mientras elijas al miedo, tus estados de depresión y de ansiedad van a ser una opción. Cuando te decidas por el amor, la tristeza y la ansiedad simplemente serán compañeras en este viaje llamado vida, pero ya no van a determinar tu vida. La elección por el amor te hace sentir pleno y lleno de amor para compartir. Cuanto más amor, respeto y aceptación ofrezcas, más respeto y aceptación vas a vivir. Tu mente, poco a poco, escúchame esto que te digo, tu mente poco a poco se va a volver inocente para apreciar la belleza de este instante. Entender estos principios me hizo tomar conciencia de para qué estoy acá en la vida, cuál es mi propósito, que mi propósito es amarme y compartir mi amor. Siento que cuanto más amor doy, más amor experimento. La experiencia del amor me ha llevado a asumir mi dolor, me ha llevado a amigarme con el estrés y a aceptar que la vida es como es y muchas veces no como yo quiero que sea. Siempre tengo mi mente enfocada en lo que deseo y enfocado a estar abierto a agradecer. ¿Qué es la paz para mí? Vivir con el corazón en estado de gratitud y la mente enfocada en mi propósito de vida. Eso es la paz para mí. Vamos a la parte práctica de este video, que es el camino del detective emocional. Te quiero animar, te quiero invitar, te quiero alentar a que te hagas 2 caminos del detective emocional para empezar a biodescodificarte. Elegí una situación de tristeza y una de enojo y te biodescodificas esas 2 escenas. Una vez que tengas la escena, elegí cuál te produce más estrés y empezá a biodescodificar esa, si es la de tristeza o si es la de la ira. Seguí los pasos como te enseñé en este video del camino del detective emocional. Paso 1, identificar la situación de conflicto. Paso 2, identificar cuál fue el momento de impacto dentro de la escena, lo que escuchaste, lo que viste o lo que sentiste. El paso número 3, preguntarte cuál fue el pensamiento espontáneo que tuviste en ese momento de shock. Paso número 4, determinar qué emoción te invadió. El paso número 5, ¿qué decidiste decirte? ¿Qué te dijiste a vos mismo en ese momento? ¿Cuál fue la creencia que apareció? Y finalmente el paso número 6, ¿qué nuevas palabras vas a usar ahora que estás mirando esa escena con amor? Éxitos en este trabajo de convertirte en un detective emocional.